Vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta, para decirlo amablemente. Si esa reforma no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Y quiero destacar la participación en esta propuesta, en este proyecto, de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que si alguien promovió este nuevo proyecto de reforma y buscó convencer a miembros del sector empresarial fue precisamente Carlos Lomelín, que está aquí con nosotros. Y fue también muy importante contar con el apoyo del senador Carlos Aceves del Olmo, que es el secretario de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM. Invitamos tanto a Mario Delgado, presidente en la Cámara de Diputados, como a Ricardo Monreal, presidente en la Cámara de Senadores, porque esta iniciativa tiene que ser aprobada por el Poder Legislativo. Se retiren. Déjenme darles nada más un dato. Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Y cuando se pensó este sistema, se pensó que México iba a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad. Y para tener acceso a una pensión garantizada, se requieren hoy 1.250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de trabajar. Y esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado 30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema. En las pensiones aportan tres entes. Aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. Se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo, es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es, ¿cómo se va a obtener eso? Y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. Es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy, y sí trabajó 25 años, recibe el 68% de un salario mínimo, más el 34% de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores, que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener ahora a ser asegurada como un derecho constitucional, tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de 1 y 2 salarios mínimos. Representa el 34% y el 24% de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el último, en el de 5 UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31% y el de 4 UMAS de 35%, es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas un tercio de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Al día de hoy,
con el estatus vigente, solamente el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores que alcanzan una pensión tienen una pensión bajita, que en algunos casos es el 30% de lo que estaban recibiendo, y solamente un tercio de los trabajadores la recibe. Con la propuesta que estamos realizando, alrededor del 82% de la población va a tener acceso a una pensión garantizada de la República. El compromiso de las AFORES para llevar a sus comisiones a los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a esta administración, la comisión era por arriba del 1%, que era relativamente alta para los estándares internacionales. Para el año 2019 logramos que bajara a menos del 1%. Ahora para el 2020 fue un cambio radical, la caída fue más que la acumulada en los últimos 3 años, está en 0.92%, pero ahora el total de las AFORES cobran una comisión por abajo del 1%. La Comisión para Estándares Internacionales está en alrededor del 0.7%, y lo que vamos a buscar también a través de esta reforma es la obligación y el compromiso de converger de manera inmediata a los estándares internacionales. Y finalmente había otra reforma que nosotros habíamos planteado, que enviamos al Congreso hace ya algunos meses, fue aprobada una versión de ellas en la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores, hicieron alguna modificación y está ya para su revisión final en la Cámara de Diputados, y es la que va a permitir cambiar el régimen de inversión de las AFORES. Y lo que esto quiere decir es que los ahorros que están para el retiro de los trabajadores puedan invertirse en activos que les den un rendimiento mayor. También yo quiero reconocer que este no ha sido un trabajo de una persona. Agradezco las palabras del señor presidente, pero ha sido el trabajo de muchísimas personas que se han unido dentro del sector empresarial, que hemos podido de alguna manera todos en conjunto, con nuestras propias diferencias y discusiones, encontrar lo más importante, que es una solución a un problema trascendente. Yo agradezco enormemente a las 12 organizaciones que conforman el sector empresarial, que son coordinados a través del trabajo del CCE, el apoyo irrestricto que le han dado a esta propuesta. Pero también es destacable en este trabajo de la autoridad, y yo destaco la presencia del senador Monreal, de nuestro amigo el diputado Mario Delgado, porque esto lo tenemos que hacer en conjunto. Esto es muy serio. La gente tal vez cuando vea los porcentajes sienta que no es lo suficiente, y tiene razón, no es lo suficiente, pero es lo que en este momento se puede hacer, porque aparte de todo, pues tenemos además la pandemia y no es un momento muy apropiado cuando se está teniendo tantos gastos combatiendo a ese flagelo, que hiciéramos cosas que nadie podía sostener, ni los empresarios ni el gobierno. Y nosotros como trabajadores, como dirigentes de trabajadores, tenemos que estar conscientes de eso. Pedir mucho no es problema. Lo difícil es que en estos momentos tengamos los argumentos sólidos para poder lograr más. Elevar la contribución de los empresarios, que aquí hay que destacar que acepten este aumento en un momento de emergencia sanitaria. Los administradores van a cobrar por debajo del 1%. Y tenemos una iniciativa en la Cámara de Diputados, una iniciativa del Ejecutivo, donde esas comisiones se van a reducir todavía más. Pero mejor aún, actualmente las administradoras cobran por el saldo que tienen del trabajador. Esa comisión va a cambiar para incentivarlos a que busquen mayores rendimientos. Mientras más bien le vaya al trabajador, mientras más rendimiento se tenga, ellos podrán ganar más. El tema de pensiones, los gobiernos, pues siempre lo más fácil es patearlo hacia adelante, el que sigue. Ya decía el presidente, realmente la presión fiscal para este gobierno pues no será tanta. Presión fiscal, por cierto, viene que la mayoría no alcanza, de los que sí se pensionan, la mayoría no alcanza ni siquiera el salario mínimo. Entonces el gobierno tiene que poner la diferencia. No habrá la presión para este gobierno, es para los siguientes. Pero este es un gobierno responsable, porque la transformación de eso se trata, no de posponer los problemas, sino resolverlos. Entonces felicitar la gestión del Gobierno de la República. Las expectativas generadas hace 23 años fallaron, no se cumplieron. Ahora el trabajador cuya primera generación empieza a jubilarse o a retirarse recibe una pensión precaria, insuficiente, raquítica, de entre el 22 y el 30% de su salario último antes de retirarse, lo que hace imposible que viva una vida digna. El Gobierno de la República
encabezada por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, pudo haber postergado y decir, puedo aguantar 3 años y que truene en el próximo gobierno. No lo hizo así. Los trabajadores, que son los más lastimados con esta reforma, no aportarán nada, no harán un esfuerzo adicional, no se les puede pedir un esfuerzo adicional. Y una cosa importante les digo, en este momento, si alguna persona tiene 1,249 semanas, le falta una y se quiere retirar, opera lo que llaman negativa de pensiones, es decir, no se le admite retirarse con nada. Se le regresa lo que ahorró y simplemente se le ignora por el sistema de pensiones. Ahora no. Si se aprueba por el Congreso esta propuesta, bastarían con que coticen 750 semanas, es decir, promedio de 15 años, y tendría garantizado el trabajador o la trabajadora la pensión, porque actualmente no pueden invertir en todo. Hay restricciones y me parece pertinente que las AFORES puedan invertir en fondos que le reditúen más a las cuentas de los trabajadores. Dentro de lo posible, no se contempló la posibilidad de establecer, como lo ha dicho la CTM, la idea de establecer un esquema que en este momento tan delicado que pasa nuestra economía, donde se han perdido pues poco más de 1 millón de empleos formales, se contemple la posibilidad de un apoyo salarial de emergencia para los trabajadores que han perdido su empleo dentro de esta reforma. Se va a estar revisando, ponía el ejemplo de que año con año, cuando enviemos el presupuesto al Congreso, ahí se tiene que establecer qué aumento para la pensión universal se tiene que dar. A tu pregunta, se modificó la ley hace aproximadamente 12 años, para tener una idea, 10, 12 años, y se estableció que un despido se podía llevar a cabo entregando solo un mes de salario mínimo a un trabajador en una situación de quiebra, de emergencia, ¿no? Ahora toca reformar eso, pero bueno, vamos poco a poco. Tenemos diferencia hasta con los legisladores que surgen de nuestro movimiento. Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE. Y les hemos presentado 2, 3 iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta. Una iniciativa, la de los fideicomisos. Fue un acuerdo que hice con el pueblo. Aquí en el Zócalo, cuando tomé posición, di a conocer 100 compromisos. El compromiso 37 tiene que ver con una mayor transparencia en el manejo de los fideicomisos. No es una invención, es un compromiso, pero los intereses creados impidieron que en este periodo extraordinario se resolviera sobre esta iniciativa, que no es quitarle derechos a nadie, es organizarnos mejor, que no haya corrupción, que no haya privilegios, porque son cientos de fideicomisos donde se manejan los recursos de manera discrecional y no entró en la agenda. Lo otro, para enfrentar el problema de la corrupción en la compra de medicamentos, decidimos poder comprar los medicamentos en el extranjero, con el apoyo de la ONU, con transparencia, para no repagar por los medicamentos, porque era una corrupción generalizada en todo lo relacionado con la compra de los medicamentos. Estamos hablando de la compra de 90,000 millones de pesos, metidos políticos y malos empresarios, vendiendo medicina caduca. Hace relativamente poco, 6 meses, por aplicarle medicamentos caducos a enfermos, fallecieron 8 personas en Tabasco, que ahí está
abierta y debe de llevarse a la práctica, debe de hacerse justicia para castigar a los responsables. Bueno, como tenían el negocio los medicamentos, pues vamos a transparentar, vamos a limpiar de corrupción todo el sector salud. Es el colmo que se roben el dinero de las medicinas. Bueno, pues generaron todo un movimiento. Entonces estamos planteando una reforma ahora en la Cámara de Diputados, pues no pasó en el extraordinario, porque lo único que se va a aprobar es quién va a formar parte del Consejo del INE. Sí, pero eso sí los une. ¿Quién sabe por qué? Segunda, estuvo acá afuera la señora Juanita Pérez, madre del niño Dylan, que fue de un niño de 2 años, 8 meses, que fue robado de un mercado en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Vino desde ayer y vino hoy nuevamente y pide una entrevista con usted, su intervención. Me gustaría saber si usted la recibirá o qué tipo de apoyo se le va a dar. En este caso, que incluso ya involucra un asunto mayor, porque en la búsqueda de este niño se dio con una red de trata de menores y se rescató a 23 infantes a raíz de este caso. Estamos desde que está la señora aquí pidiendo que se le ayude a encontrar a su niño. Ya estamos actuando. Se habló con el gobernador de Chiapas. Tienen ellos una investigación, se está avanzando mucho en la investigación, ya hay detenidos unas señoras que se dedicaban a esto. Que sepan que Leti Ramírez es la directora de Atención Ciudadana. Ella está aquí desde las 5 de la mañana, tiene un equipo y se atiende a todos los que lleguen a Palacio Nacional. Sobre este asunto de las pensiones, me gustaría saber si en este nuevo esquema continuarán las sumas como las unidades para medir el salario mínimo en nuestro país. En México, como en la mayor parte del mundo, cuando se instauraron los sistemas de salario mínimo, tenían un objetivo muy específico, que era garantizar un nivel de bienestar mínimo para la población. En México el salario mínimo empezó a tener una segunda función, que era como unidad de medida. Por ejemplo, multas se ponían en salarios mínimos en los juzgados cívicos, los créditos de los trabajadores estaban en salarios mínimos. Al aumentar el salario mínimo, si no hubiéramos desvinculado estas dos funciones, lo que hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de los créditos, es que aunque hubieran estado pagando por 6, 7 años, el saldo del crédito hubiera aumentado. Entonces, lo que se hizo fue dejarle al salario mínimo su función fundamental y, como fue señalado aquí, el salario mínimo ha crecido casi 30% en los últimos 2 años. Si no se hubiera desvinculado el crédito, hubiera subido 30% y generar una unidad de medida por separado, que son las sumas para todos este tipo de cosas. Así es que no tienen ahora un efecto en ese sentido. Sí tiene un efecto secundario, porque el porcentaje que se está poniendo para la pensión, y aquí estábamos hablando de poner hasta un 15%, es un porcentaje del salario. Y al aumentar el salario mínimo va a aumentar no nada más lo que se está aportando a la pensión porque aumenta la contribución, sino también porque el salario es más grande. Los trabajadores quedan protegidos porque el primer trabajador del sistema de Afores, que empezó en el 97, iban a empezarse a jubilar 23 años después, eso es en el año 2022. Así es que esta reforma va a entrar justo a tiempo para dejar protegidos a todos los trabajadores. ¿Qué tanto van a aportar los empresarios? Entiendo que el gobierno no va a incrementar sus aportaciones para este sistema nuevo. Los empresarios, en esta gradualidad, como qué suma estarían aportando en los próximos años, cuánto se incrementaría y el gobierno cuánto destinaría, digamos, para poner una dimensión el próximo año en estas pensiones. A ver, Carlos, ustedes ya hicieron la corrida. Sí. Creo que el secretario lo presentó muy bien en las gráficas que nos mostró. Mírala, ahí está la gráfica, fíjate. Actualmente el patrón aporta el 5.15, vamos a pasar a aportar ahora casi el 14%. Ve el aumento que está teniendo en esa parte de la columna. La cuota social más el 0.225, que es lo que aporta el Estado, va a mantenerse hasta la parte roja que tú ves. Y como se ha dicho reiteradamente, el trabajador sigue aportando el 1.125 que aporta el día de hoy.
La diferencia para un año entre la barra de la izquierda y la barra de la derecha son alrededor de 90,000 millones de pesos. Como vamos a llegar de manera gradual, eso quiere decir que se van a estar poniendo 11,000 millones de pesos adicionales año con año. Es decir, el segundo año va a haber 22,000 millones de pesos y entonces el sistema tendrá alrededor de 33,000 millones de pesos. En 5 años suma un poco más de 100,000 millones de pesos. La SST y Capufe retomaron el control de la caseta mediante un operativo con la Guardia Nacional y la Armada de México. Incluso el gobernador ha pedido la renuncia del secretario. Entonces, solamente preguntarle cuál es su postura sobre este tema, ya que es una caseta federal. Pero en este caso no coincidimos con la decisión que tomó el gobernador de Baja California, nuestro amigo, porque consideramos de que no se puede con un decreto de un gobierno estatal cancelar un derecho, una facultad que le corresponde al gobierno federal. Imagínense si esto fuese así, ahora que vienen las elecciones, pues todos los gobernadores, ¿no?, sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Capufe o del sistema federal. Sí, pero en este caso sí, un decreto para que no se cobre el IVA. Entonces eso no se puede. Además, no es conmigo, es con la ley. Nosotros ya presentamos una controversia constitucional y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso.